presidente Obama lo anunció el 17 de diciembre. Lo que ocurrió ayer fue que el Departamento de Estado dio ya las instrucciones que señaló el presidente y que ya se hicieron y se implementan a partir de hoy. Entre ellas tú tienes, por ejemplo, el turismo. ¿Qué se permite? ¿Quiénes pueden ir? Y en eso he visto en estos días, en estas horas, alguna confusión. Desinformación. Mira, pudiéramos decir además algunas personas que en realidad no han leído lo que el Departamento del Tesoro ha planteado. Mira, hay 12 categorías que existían ayer, existían antes. Esas 12 categorías están vigentes. Lo que ha cambiado es el mecanismo que le permite al que aplica, que antes se podía demorar el permiso para visitar la isla, se podía demorar 2 o 3 meses, ahora es inmediato. Se presentan un affidavit, caen en una categoría que pueden ser religiosos, pueden ser atletas, estudiantes, profesores, o sea, son 12 categorías y no vas como turistas. Vas dentro de esa categoría. Si vas como investigador, eso es lo que vas a hacer, etcétera. Y específicamente te dice que no eres turista, que tú vas a una misión específica. Eso no quiere decir que miles de personas no se estén acogiendo a estas categorías. Pero eso existía antes ya. Pero existía antes. Lo que en este momento se ha agilizado el proceso del permiso. Los turistas americanos no están autorizados a viajar a Cuba porque eso está perfectamente ubicado dentro de la ley Helms-Burton. Padre Rodríguez Dago, bienvenido nuevamente. Bien, muchas gracias. Estos cambios, todo esto de lo que se está hablando, ¿beneficia al cubano de a pie en la isla? Y la pregunta que hay que hacer, ¿no? Obligada en todo esto, las necesidades, las carencias del pueblo, ¿se deben al embargo, a las restricciones o a la incapacidad del régimen? Sí, esa es una pregunta muy interesante y tiene varias, la respuesta tiene varios acápites. Yo creo que las necesidades del pueblo son muchas. El pueblo de a pie, el cubano de a pie está pasando por momentos y situaciones muy difíciles. La realidad es compleja y creo que estas situaciones que tú acabas de mencionar, todas ellas influyen en la realidad que está viviendo el cubano de a pie. Pedro, de nuevo, hay dos políticas, está la política de puertas abiertas, la otra de puertas cerradas, de estrangular el régimen. Se dice que esa de puertas cerradas no ha funcionado hasta ahora, no ha dado resultados y que además se incomunica al pueblo. Se sabe, por ejemplo, en el pasado ha habido pequeñas aperturas, pudiéramos decir, en los viajes, por ejemplo, del 77, traen como los viajes a la comunidad, ¿no? Traen como resultado la explosión del Mariel y hemos visto algunos cambios así. De esas dos políticas, ¿te parece que esta de puertas abiertas puede dar buenos resultados? Mira, ya yo creo que estamos más allá de discutir si es bueno o malo. Esta es una realidad. Y tenemos que... ¿Pero crees que eso puede conducir realmente a algún...? Porque mucha gente dice, perdóname, mucha gente dice, no se habla del tema de los derechos humanos, no se habla de elecciones libres, no se habla de libertad de asociación, y todo esto es cierto. Y además, muchas de estas restricciones que estuvieron puestas a Cuba, o que siguen puestas a Cuba, se pusieron no para castigar al cubano, al ciudadano cubano, sino precisamente para obligar de una u otra forma al régimen a hacer una serie de cambios hacia la democratización de la isla. La pregunta es, ¿esto puede llevar a eso? Mira, esa no es la génesis de lo que quiero hacer el embargo. Tiene que ver con la intervención. Por supuesto, por supuesto. Entonces, la idea original no fue en ningún momento un cambio de régimen. Eso sí es una interpretación original, pero posterior. Se ha puesto como condición que todas esas cosas sucedan para que se levante y haya una serie de una flexibilización o un acercamiento entre Washington y La Habana. Mira, tenemos que partir de esta base. Cuba sigue siendo una dictadura militar. Raúl Castro, cuando al día siguiente
del discurso de Obama y del general Castro, hablando del acuerdo, llega a lo que viene a ser la Asamblea del Poder Popular, como ellos llaman, y empieza su discurso diciendo, ganamos. Ya, para Castro fue una victoria, porque fue a cambio de nada. O sea, reconocimiento diplomático, entrega, que fue una infamia entregar a un preso con 2 causas de por vida, causas criminales, el caso de Hernández, que participó o sea, contribuyó al derribo de las avionetas y al asesinato de los hermanos Arrecate. De manera que ellos ganaron en todo, pero esa es una realidad con la que tenemos que vivir en este momento. Y además de eso hay otro punto básico y además concluyente. La administración mintió durante 5 años. Durante 5 años dijo que no había canje porque unos eran espías y el otro era un contratista, y sí hubo cambio. Mintieron. Y mintieron incluso cuando estaban en el proceso de llevar funcionarios al Senado para su confirmación en el Departamento de Estado, cuando le preguntaban cuál es la posición de la administración en relación a este cambio, y te decían, no hay comparación. Alan Gross entró en Cuba con 5 computadoras y lo han condenado a 15 años, y este individuo participó y fue condenado a 2 cadenas perpetuas por participar en este crimen. De manera que mintieron. No hay por qué razón creerles ahora. Pero mira, es importante señalar otro aspecto. Una cosa es lo que autoriza el presidente Obama y otra cosa es lo que el general Raúl Castro admita, acepte y autorice. De hecho, si me permites que te interrumpa, Sí, en el momento que se da el anuncio simultáneamente aquí en Estados Unidos y en Cuba, los que vimos los 2 discursos daba la impresión de que cada uno estaba hablando de un acuerdo diferente. Claro. No parecía que habían hablado lo mismo. Estaban anunciando la posición. Cuando se escuchaba a Obama se hablaba de negociar, se hablaba de posibilidades de futuro. En el caso de Raúl Castro se seguía con el mismo discurso de siempre, como decías, de ganamos, los espías están aquí. Y además se está cambiando, se están haciendo cambios para recibir dinero y poder mantener el sistema socialista. Pero fíjate, en este asunto de recibir dinero tenemos que ser cuidadosos, porque estamos hablando de tarjetas de crédito, de aumento de las remesas de los exilados, pero cuando tú vienes a ver la realidad, yo pienso que el exilado envía a su familia lo más que puede. Usualmente la mayoría de los exilados están recién llegados, digamos, 4, 5, 6 años, y todavía están en situaciones económicas de una lucha extraordinaria. Cuando pueden enviar a su familia, que creo además que hacen muy bien, porque si yo tuviera mi familia en Cuba, lo haría, pues mandan 200, 300. Decirle ahora pueden mandar 2.000 o 10.000 es inconsecuente, porque el exilado va a mandar lo más que pueda. Entonces, en realidad yo no veo un aumento extraordinario. Al mismo tiempo, tú tienes en el caso del crédito, estamos confundiendo el crédito, o sea, que puedas viajar con tu tarjeta de crédito, con crédito al gobierno cubano. No está autorizado por la ley ejecutiva, no hay crédito para el gobierno, para el Estado cubano. Cuando hace sus compras, ejemplo, compran pollo en el estado de Wyoming. Hoy, o sea, ayer, tenían que pagar el pollo en el momento que firmaban la compra, el contrato de compra. Hoy lo tienen que pagar, de acuerdo con esta nueva medida, en el momento en que el pollo entre en el barco o entre en el avión. En otras palabras, cuando pasa del proveedor al comprador. Pero no tiene ni 30 días de crédito Cuba, ni tiene 60 días, Cuba tiene que pagar. Y estamos confundiendo que el individuo que está en los 12 grupos, cuando viaja a Cuba, puede llevar una tarjeta de crédito, y eso sí puede impactar a la economía, con el crédito al Estado cubano,
que no está vigente. Por eso es un largo proceso. Hasta que ese Exactamente. crédito y esas tarjetas se puedan utilizar en Cuba, es un largo proceso, además una gran inversión de dinero. Padre, yo no quiero ponerlo en ningún compromiso, pero yo le hago preguntas y usted me contesta lo que usted me pueda o quiera contestar. Yo le preguntaba a Pedro anteriormente el tema de esas dos políticas, la política de puertas abiertas y la política de puertas cerradas. Por su experiencia, usted que atiende el alma del cubano de a pie, el hombre que tiene problemas, que no tiene libertades, que lleva 50 años viviendo en esas circunstancias, ¿usted considera que esa política de puertas abiertas puede cambiar cosas dentro de Cuba? Para mí personalmente la política de puertas abiertas es una política que abre la esperanza. O sea, yo personalmente lo veo así. Recuerda que yo tengo 51 años, nací en 1963. O sea, nací después del año 1959. 4 años llevaba ya la revolución. 4 años después. Entonces, para mí esta política de puertas abiertas abre una esperanza. Y abre una esperanza donde se puedan presentar nuevos caminos. Porque lo que palpo, lo que veo es muchas veces una sociedad totalmente desesperanzada. Una sociedad donde el hombre ha perdido el entusiasmo por el trabajo, por buscar nuevos caminos. Entonces esto es como cuando vas por un túnel, se te presenta una luz y esa luz te ilumina y te da sentido a seguir caminando, a seguir trabajando. Hablando de esa luz, de ese túnel, y muchas veces se culpa al exilio intransigente a Estados Unidos, también con el tema cubano. Y hablando de las necesidades del pueblo, lo voy a llevar, no sé si fue año 95, 96 aproximadamente, fue el paso del huracán Lili. Usted lo recuerda perfectamente bien. No. Fue devastador, fue terrible para el cubano. Y a través de grupos católicos de aquí, del sur de la Florida, se mandó ayuda humanitaria a Cuba. Recuerdo que aquellos paquetes se identificaban y decían el siguiente lema: el amor todo lo puede. No sé si usted lo recuerda. Lo recuerdo muy bien. Y el bien. régimen lo rechazó, no lo aceptó. Usted recuerda eso. Entonces, cuando hablamos de intransigencia, de falta de ayuda, ¿a quién culpamos? Mira, yo estoy viniendo a esta ciudad desde el año 95, de tal manera que en este próximo verano cumplo 20 años de estar viniendo aquí a Miami. Y de mi parte o mi experiencia yo no he encontrado intransigencia, he encontrado acogida, he encontrado apoyo. Incluso en el 2001 tuve una experiencia muy bonita. Pasó un huracán por la zona donde estaba de párroco, dejó ciertamente una situación muy dura, fue a principios de noviembre, yo llegué a finales de noviembre a esta ciudad, pude presentar en algunos canales, el canal 17, algunas de las imágenes de cómo había quedado los pueblos que atendía como párroco y recibí mucha ayuda, mucha generosidad, de tal manera que si me preguntas en estos 20 años, te puedo decir que mi experiencia es de acogida, de generosidad, de personas que se acercan a preguntarte en qué te puedo ayudar, en qué te puedo apoyar. Pedro, ¿algún comentario? Muchas gracias, Padre, por esas palabras, porque así es como nosotros nos sentimos. ¿Recuerdas lo que yo comentaba de cuando me envió aquella ayuda en esos paquetes? Sí, perfectamente. Y que el amor todo lo puede y que se rechazó categóricamente porque venía del exilio. Claro. Mira, a mí me da mucha pena pensar precisamente cuando el Padre habla de este renacer de esperanzas, en donde yo no la veo de esa forma, porque todavía hace falta la autorización de Raúl Castro, del general Raúl Castro, a muchos de estos pedidos que ha hecho el presidente Obama. Te pongo un ejemplo. Ahora están autorizados a entrar computadoras, equipos software de los más modernos. Sin embargo, el cubano hoy no está autorizado a conectarse globalmente. Hay un doble discurso. Tiene que conectarse con una cosa que se llama la intranet, que controla el gobierno cubano. Pero sigue, estamos hablando del cubano de a pie, en los hoteles, la burocracia, etcétera, tienen acceso al mundo exterior y hay algunas zonas donde pueden, que es costosísimo hacerlo. Pero como se navega en este momento los jóvenes del mundo libre, el cubano no está autorizado. E incluso, aunque el presidente Obama haya
ha autorizado él la llegada de estos equipos modernos a Cuba. Está por ver si Raúl Castro le abre al cubano, le rompe al cubano el bloqueo de la isla. Hoy Granma estaba lleno de peros. A raíz de todo esto decían pero, ese era el titular, debía haber sido ese. Vamos a una pausa, vamos a la pausa y voy a regresar conversando sobre ese tema. Quédense con nosotros.